El Mundial de 2026 ya comenzó su camino, con la elección de las ciudades sede del torneo. Estados Unidos, México y Canadá recibirán a un Mundial más que especial, ofreciendo algunos de los estadios más imponentes del mundo para disputar los partidos. Ya que la Copa tendrá 48 países participantes y aumentará la cantidad de partidos de 64 a 80, se necesitaban más sedes que las habituales. Esto convierte al torneo en el que más sedes eligió en la historia, 16 en total. De estas 16 ciudades, 11 de ellas están en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá, demostrando que, más que un mundial de 3 sedes, es el mundial de Estados Unidos, con algunos partidos cedidos a sus vecinos. Lo curioso es que la mayoría de los estadios no son de equipos de fútbol, sino de franquicias de fútbol americano, lo que explica su enorme tamaño y capacidad. Ahora veamos los 16 estadios elegidos, en primer lugar con las sedes que están en Estados Unidos. Comenzamos nuestro recorrido en la ciudad donde nació el grunge, Seattle, en el noroeste del país. El estadio elegido es el Lumen Field, donde juegan los Seattle Seahawks de la NFL y los Sounders, el equipo de fútbol de la ciudad en la MLS. El estadio fue inaugurado en el 2002 y costó $360 millones para construirlo. Este tiene una capacidad para 69,000 personas en total. En la Liga de Fútbol Americano es reconocido como uno de los estadios más ruidosos, gracias a su diseño que hace que el sonido rebote más dentro del estadio. A pesar que el césped no está cubierto, el 70% de los asientos sí están bajo techo, por lo que los hinchas tendrán protección en caso que llueva. La ciudad de Seattle propuso que el estadio sea sede de partidos de fase de grupos y entre los más importantes, que albergue un partido de cuartos de final o el partido por el tercer puesto del mundial. De Seattle bajamos hasta California para ir al Levi's Stadium, casa de los 49ers o los 49, como quieran decirlo, de San Francisco. En realidad el estadio está a 65 kilómetros de la ciudad de San Francisco, por lo que los hinchas deberán realizar un largo viaje para poder llegar a sus partidos. Su capacidad es enorme, 70.909 espectadores en total. El estadio es bastante nuevo, fue inaugurado en 2014 y costó más de $1.200 millones en su construcción y era considerado el más moderno del mundo. Para aquellos con un poco de dinero de sobra, uno de sus palcos de lujo cuesta $60.000 por partido. Para proteger el medio ambiente, utiliza casi 2.000 metros cuadrados de paneles solares y recicla el agua que cae de lluvia para diferentes necesidades del estadio. Los partidos más importantes por los cuales postuló San Francisco es además para hacer una semifinal. Seguimos el recorrido en el estado de California. Nos vamos a la ciudad de las estrellas, Los Ángeles. Esta vez la sede no será el mítico Rose Bowl, donde se jugó la final del Mundial de 1994, sino uno de los estadios más modernos del mundo, el SoFi Stadium. Aquí juegan los equipos de los Rams y los Chargers de Los Ángeles en la NFL y fue sede del último Super Bowl. En total, tiene capacidad para 70.000 personas, aunque para eventos especiales se puede expandir hasta unas 100.000. Pero es poco probable que pase esto para el Mundial. Es el estadio más nuevo de los 16 presentados, siendo inaugurado en 2020 y es por lejos el más caro de toda la historia, ya que costó unos $5.000 millones. Una de sus características es que tiene la pantalla LED más grande del mundo, con 360 grados de proyección y más de 6.000 metros cuadrados de tamaño. También tiene un techo de vidrio, pero que no es retráctil, permitiendo que ingrese luz y también que se realicen ciertas proyecciones a la noche. Para que fluya el viento, los costados sí son abiertos, evitando que se acumule tanto calor dentro. El campo de juego está 30 metros por debajo del nivel del suelo alrededor, uno de los estadios con mayor profundidad en el mundo. Se especula que podría ser o la sede del partido inaugural o incluso de la final. Lo que no hay dudas es que será uno de los estadios más importantes del mundial. Ahora cambiamos de estado y nos vamos hasta Texas, al estadio con más capacidad de todos, el estadio AT&T en Dallas, hogar de los famosos Cowboys. Este enorme estadio tiene capacidad para 92.967 personas, fue inaugurado en el 2009 y costó $1.300 millones para construirlo. Tiene un techo retráctil y una pantalla gigante de más de 50 metros de largo. Una curiosidad es que, por su construcción en línea este a oeste, hay momentos que el sol enceguece a los jugadores, una queja que se da en varios partidos. Veremos cómo hacen para evitar esto en el Mundial.
La ciudad de Dallas postuló al estadio para que sea sede de una semifinal o incluso de la final. Lo último parece poco probable, pero sí es muy posible que albergue una semifinal por todo lo que ofrece el estadio en sus características. Ahora seguimos en Texas, pero nos vamos hasta Houston, al NRG Stadium, que el modelo de Google todavía tiene con el diseño del antiguo sponsor Reliant. Aquí juegan los Houston Texans de la NFL y también se han disputado diversos partidos de fútbol, tanto por eliminatorias o por la Copa Oro. El estadio tiene capacidad para 72.220 personas, fue inaugurado en el 2002 y tuvo un costo de $450 millones. Fue el primer estadio de la NFL en tener un techo 100% retráctil, aunque el equipo disputó solo un partido en los últimos 6 años con el techo abierto. De cualquier forma, se espera que para el Mundial esté abierto, al menos que esté muy feo el clima. Los partidos de fase definitoria que este estadio podría recibir son partidos de cuartos de final o incluso para decidir quién ganará el tercer puesto. Ahora vamos al centro del país, hasta la ciudad de Kansas City, en Missouri, al estadio Arrowhead. Esta cancha es hogar de los Chiefs de Kansas City de la NFL y antes era donde jugaban sus partidos el equipo de fútbol de la ciudad de la MLS. En total tiene una capacidad importantísima, 76.640 personas. Es por mucho el estadio estadounidense más viejo, ya que fue construido en 1972 y costó $43 millones. En el 2010 inauguraron varias renovaciones que sí fueron más caras, costando más de $450 millones, y se espera que realicen incluso más mejoras antes del Mundial. Arrowhead tiene el récord a ser el estadio más ruidoso del mundo, con una medición de 142 decibeles a la hora de un partido, el mismo nivel que tiene un Airbus 380 a la hora de despegar. Al igual que otros estadios de gran tamaño, la ciudad propuso que sea sede de partidos de cuartos de final y también para el tercer puesto. Ahora pasamos a la costa este del país, yendo al sur hasta Atlanta y su coloso, el Mercedes-Benz Stadium, casa del Atlanta United de la MLS y los Falcons de la NFL. Sin dudas uno de los estadios más impactantes del mundo, este fue inaugurado en 2017 y tuvo un costo de $1.600 millones. Tiene capacidad para 75.000 personas, aunque se espera que sea reducida para el Mundial a aproximadamente 65.000 por cuestiones de logística y comodidad de los espectadores. Su techo es único en el mundo, compuesto por 8 triángulos que se mueven para ser ajustados, como si fuera el lente de una cámara. Además, tiene una pantalla 360 alrededor del interior del estadio, una de las más grandes del mundo. El comité de la ciudad propuso que sean sedes de una de las semifinales, algo que podría darse por lo imponente que es el lugar donde se disputaría este partido. Del estadio de Georgia nos vamos hasta la Florida, a la ciudad de la fiesta, Miami. Aquí será sede el Hard Rock Stadium, donde juegan los Miami Dolphins, y también la zona donde se corrió el Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad. Es uno de los estadios más viejos de este mundial, ya que fue inaugurado en 1987 y costó unos $120 millones en aquellos años para construir, aunque ahora tuvo una importante refacción en el 2015. Tiene capacidad para 67.518 espectadores, número que se redujo ya que antes podían ingresar 75.000 personas. Habrá que ver qué pasa con el clima, ya que Miami es una de las ciudades con más caída de rayos en junio y julio, por lo que algún partido podría tener demoras por el riesgo de caída de rayos. Esta ciudad podría ser sede de los partidos de cuartos de final. Seguimos en la costa este, pero más al norte, a la ciudad de Rocky Balboa, Filadelfia. Aquí la sede será el Lincoln Financial Field, hogar de los Eagles de la NFL. Es otro de los estadios construidos en este siglo. Fue inaugurado en 2003 y costó $550 millones. Tiene capacidad para 69.328 personas y fue sede de una final de la Copa de Oro de la CONCACAF en 2015. Una curiosidad es que el 30% de la energía del estadio es renovable, con varias instalaciones de paneles solares y de energía eólica en diferentes partes del complejo. Sus aberturas en el costado norte también permiten una linda vista del resto de la ciudad. Como una sede importante, la ciudad propuso ser sede del partido de cuartos de final, o si no también del partido que se disputará por el tercer puesto. Seguimos en la costa este, ahora en la ciudad que nunca duerme, Nueva York.
aunque técnicamente el estadio está en el estado de New Jersey. Es el MetLife Stadium, donde juegan los Giants y los Jets de Nueva York en el fútbol americano. En total tiene capacidad para 82.500 personas cuando se disputan partidos de fútbol, el segundo más importante de todos los ubicados en Estados Unidos. Fue inaugurado en 2010 y costó $1.600 millones. Además de sus asientos, tiene 200 palcos de lujo para aquellos que quieran gastar una fortuna en su experiencia de cancha. En 1994 podía albergar unas 75.000 personas, por lo que tendrá una mayor capacidad que en el mundial anterior. La CONMEBOL ya tiene experiencia en este estadio, ya que aquí se jugó la final de la Copa América Centenario en 2016. Por su tamaño y la ciudad donde está ubicado, es muy posible que este sea el estadio elegido para el partido inaugural o especialmente para la final. Llegamos al último estadio estadounidense del torneo, que está en las afueras de la ciudad de Boston, en Foxborough para ser más precisos. Es el Gillette Stadium de los Patriots de Nueva Inglaterra y del Revolution de la MLS. Este nuevo estadio fue inaugurado en 2002 y costó $325 millones, bastante menos que otros grandes complejos que vimos antes. Tiene capacidad para 70.000 personas, 15.000 más que cuando el antiguo estadio fue sede del Mundial de 1994. No tiene techo retráctil y está a casi 50 kilómetros de distancia de Boston, por lo que hay que preparar un viaje importante para llegar hasta allí. Este estadio podría ser sede de una de las semifinales del torneo. Ahora nos vamos hasta México. El primer estadio en este país es el más legendario de todos, el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Jugar un mundial en esta parte del mundo sin tener partidos en el Azteca sería un crimen al deporte. Este estadio será el primer estadio sede de 3 mundiales en toda la historia. Por la modernización del estadio, su capacidad se redujo a 87.523 espectadores, por lo que no llegará al máximo de 114.000 hinchas que coparon sus gradas durante un partido del Mundial de 1986. Este coloso fue inaugurado en 1966 y vio a los más grandes jugadores de la historia levantar la Copa del Mundo en su césped. A diferencia de aquellos torneos, no se espera que la final se dispute aquí, pero sí es posible que sea la sede del partido inaugural o de un partido de cuartos o semifinales. Ahora vamos a la ciudad de Monterrey, al estadio BBVA Casa de los Rayados. Es uno de los estadios más pintorescos, ubicado entre montañas, aunque hubo muchas protestas porque se construyó en una zona natural con especies protegidas. Este estadio es muy moderno, construido en 2015 por unos $250 millones. Tiene una capacidad de 53.460 personas. Es el estadio donde los hinchas estarán más cerca del campo de juego, con solo 9 metros de distancia entre la línea del costado y la primera fila de asientos al costado del campo de juego. Se espera que sea sede de uno de los partidos de octavos de final. De Monterrey nos vamos hasta el estado de Jalisco, a la ciudad de Guadalajara, donde está el estadio Akron, hogar de las Chivas. Es otro estadio bastante moderno, construido en 2011 con un costo de $200 millones. Es el primer estadio aquí con capacidad menor a 50.000 espectadores, pudiendo ingresar un total de 46.355 personas a uno de sus partidos, aunque podría aumentar a unos 48.000 para el torneo. Tiene la curiosidad que todo el costado del estadio por fuera está cubierto por pasto, algo que ayuda a bajar la temperatura dentro de la estructura y también a reciclar agua de la misma. Se espera que sea sede de un partido al menos de octavos de final. Ahora nos vamos al primero de los estadios canadienses, hasta la ciudad de Vancouver, que está a poco más de 200 kilómetros de Seattle, bien cerca. La sede será el BC Place, uno de los pocos estadios que están en pleno centro de la ciudad. El estadio fue inaugurado en 1983 con un costo de $250 millones. Ha sufrido varias refacciones, la principal siendo la instalación de un techo corredizo, el más grande del mundo con el sistema de movilidad por cables. En total, tiene una capacidad para 54.600 personas. Es posible que sea una de las sedes consideradas para el partido inaugural. Por último pasamos a la ciudad de Toronto, al BMO Field, donde juega el Toronto FC de la MLS. Este es el estadio más pequeño de todos los elegidos para el Mundial, con una capacidad actual de 40.100 personas. Ahora que se confirmó como sede, se espera que se inicie un plan para expandir la capacidad hasta 45.000 personas,
por lo que igual será el estadio más pequeño de los 16 que se eligieron. Fue inaugurado en 2007 y costó solo $77 millones. Es posible que sea sede de un partido de octavos de final. La mayor sorpresa fue que la ciudad de Washington no fue elegida como sede, en gran parte porque su estadio actual, el FedEx Field, está en un estado calamitoso, tanto así que tuvieron que ofrecer el estadio de la ciudad de Baltimore para su propuesta. Será la tercera vez que una capital de un país no tenga un estadio en el torneo más grande del mundo. Otras posibles ciudades que quedaron fuera son Orlando, Denver y Edmonton en Canadá, entre algunas otras. Actualmente, 8 de los 16 estadios tienen césped sintético, algo que tendrán que cambiar ya que la FIFA exige que las canchas tengan césped natural para un mundial. Sumando la capacidad de todos los estadios, la suma total es de 1.093.020 espectadores, lo que da un promedio de 68.313 por estadio. Esto puede aumentar o disminuir según qué estadios elijan para los diferentes partidos, pero ya que más se van a jugar en Estados Unidos, lo más probable es que aumente. Lo que es seguro es que será el mundial con más asistencia de público, ya que habrán más partidos, y como mínimo el segundo con más promedio de público por partido, con la posibilidad de superar al mundial de 1994 en este aspecto, que tuvo un promedio de 69.000 personas por partido. Con esto cerramos el repaso de los gigantescos estadios que recibirán al mundial en el 2026. ¿Cuál es su diseño favorito y a cuál querrían visitar en el próximo mundial? Lo pueden decir en los comentarios.